Bueno, les voy a mostrar. Así, así estamos claros en los detalles que quiero que revisen. Que todos tienen acceso al campo, ¿verdad? Sí. Pregúntele a los guardias. Ajá. Vaya, vamos a ver si me carga el maravilloso campus. Ahí está. Y el señor es medio terrible. Entonces recuerdan que les había mencionado que teníamos una parte de preliminar, ¿verdad? Del cálculo avanzado. En esa parte de preliminares aparecen algunas herramientas que nos van a servir para casualmente esta parte de los límites, algunas demostraciones de igualdades, pero ustedes solo enfóquense en sacar las herramientas de como la desigualdad triangular, la de Cauchy-Schwarz, que son las que más, bueno, la que más se usa es la desigualdad del triángulo, más que todo, es la que más se usa. Entonces, en esta parte de preliminares del cálculo avanzado, ahí encuentran esas herramientas. Cheque. Lo de funciones en varias variables ya lo tenemos, entonces quiero que nos enfoquemos y son, voy a ir viendo los documentos para que estemos en sintonía. Vamos a ver este, ¿qué tiene? En esta parte de límites ya está todo lo que les podía enseñar, ya está ahí, entonces prefiero meterme en derivadas y hacer más derivadas, que casi no hay parte práctica de derivadas y no de límites, que sé un montón. Solo que así como carga esto.
En las partes de dominios. Me interesa que enfoquen en los límites. Los límites, por ejemplo, tenemos el concepto de límite que nosotros ya lo conocemos, el concepto como tal. Lo único que hacemos es extenderlo. Lo único que hacemos es extenderlo porque ahora estamos trabajando funciones de Rn en Rm. ¿Sí? Entonces, la intuitiva dice la ecuación de límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. Si f es una función de Rn en Rm, significa que sería la norma de f de x menos L, se puede hacer arbitrariamente pequeño, es decir, casi igual a cero, manteniendo a la norma de x menos a tan pequeño como se pueda, pero sin llegar a cero. Esa es la definición intuitiva de lo que es el límite. Extendida porque ahora esas son normas. La función f es un vector. L es un vector de Rm. Cheque. La definición, que es la que nosotros utilizamos para la parte de las demostraciones, es la epsilon delta. Definimos la función f que va de Rn en Rm y decimos que una función, decimos que el límite cuando x tiende a de f de x es L, significa que dado cualquier epsilon mayor que 0, puede encontrarse un delta mayor que 0, que en general va a depender de epsilon, tal que si x pertenece al conjunto y 0 es menor que la norma de x menos a menor que delta, entonces vamos a probar que f de x menos L es menor que epsilon. Falta. Entonces, todo se basa en saber que se cumple la primera desigualdad, esta primera desigualdad es verdadera, y vamos a demostrar que esto es menor que epsilon. Lo que pasa es que nosotros encontramos algo en términos de delta y decimos que ese algo es el epsilon. Entonces, así es que demostramos los límites. Entonces, a nosotros nos dan inicialmente el valor de la función, nos dicen esta es la función, nos dan la tendencia y probamos la desigualdad, nada más. Entonces, un ejemplo sencillo que está ahí en el libro, nos dicen límite cuando x, x y z tienden a 1, menos 1 y 2 de esta función. Esta es una función de R3 en R. O sea que esto es un valor absoluto. Esa es la norma en los reales. Esto es una norma en R3. Es la bola. ¿Estamos? Entonces, lo que queremos demostrar es que esto es menor que epsilon, tomando en cuenta que esta desigualdad es verdadera. Entonces, a esto me refería con la distancia, ¿verdad? En R3, ya nosotros la conocemos. Esta es verdadera. De la desigualdad del triángulo, ustedes extraen esto. ¿Estamos? Entonces, cada uno de ellos es menor que delta. La idea va así, miren, x menos 1 es menor que el módulo, perdón, es menor que la norma, pensando en números complejos, es menor que la norma para cada una de las componentes del vector. Esta desigualdad yo la pruebo en la parte de preliminares del cálculo avanzado. Entonces ustedes aquí en esta parte de límites solo la usan. No tienen que demostrarla. Esta es el valor absoluto de x es menor o igual que la norma del vector cuya componente es x. Y eso pasa para todas las componentes del vector en valor absoluto. Cheque. Entonces, ahí es donde aquí tengo donde justifico que cada uno de estos es menor que delta. Ahora, esta la reescriben de tal manera de poder utilizar las desigualdades verdaderas, que son las de aquí arriba. Entonces, el arreglo es este. Se aplica la desigualdad del triángulo y por la desigualdad del triángulo se obtiene que 3, valor absoluto de x menos 1, más 5, valor absoluto de y más 1, más 2, valor absoluto de z menos 2. Hacen la descomposición de 12 de forma adecuada, de tal manera que me quede esto. Y luego cada uno de estos es menor que delta. Y al final
se obtiene la suma, o sea que eso es 10 delta. Esto es épsilon. Le decimos, 10 delta es épsilon, despejamos para delta y ese es el delta que andamos buscando nosotros. Por eso dice aquí arriba que en general depende de épsilon, el delta que andamos buscando nosotros. Entonces, nuestro delta o el delta que se considera aquí es épsilon sobre 10. Entonces, en ocasiones se vuelve a repetir la demostración, solo que aquí se toma épsilon menos 10, perdón, épsilon entre 10, y ya luego cuando aplica la desigualdad, cada uno de estos es menor que épsilon sobre 10. Entonces tendríamos 3 décimos, 5 décimos y 2 décimos de épsilon. Esa suma da 1, o sea, un épsilon, y ya estaría demostrada la desigualdad. Entonces, esa es más o menos la idea con un ejemplo explicado que está en el libro, pero que algunos detalles, por ejemplo, no lo muestran, como que eso le dice, ah, esto es menor que esto, ya. Pero de dónde sale esto es de estas desigualdades. Luego el hecho de calcular el valor que les mencioné, el 10 delta, esto es el épsilon, ese es el que andamos buscando. Entonces el proceso se vuelve a repetir, no es necesario hacerlo, pero así ustedes encuentran que dado un épsilon, siempre pueden encontrar ese delta que se necesita para la definición rigurosa del límite. Todo eso está explicado en los videos que están por acá. Entonces miren, este es el proceso donde cambian el delta por épsilon sobre 10. Entonces toman épsilon sobre 10 en vez de delta para cada uno de ellos y vuelven a aplicarlo. Y ahí es donde dicen, ah, esto es menor que épsilon. Por tanto, el límite sí toma el valor de 2 y ya. Yo sé que no se sale del contexto de lo que hemos hecho a lo largo de nuestras clases de matemática, porque es como un inicio de demostraciones si no han hecho o si no han visto demostraciones en otras asignaturas. Pero son demostraciones bien leves, o sea, no son nada pesadas. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir aquí de esto? Bueno, en esencia, eso es lo que se hace en los límites. Pero sí, aquí necesito que ustedes me ayuden, me colaboren sentándose a revisar los videos que están de esta parte. Solo enfocándose en la parte de demostración de límites y en la parte de cuando los límites no existen. ¿Cómo los voy a apoyar yo a ustedes? Por ejemplo, si de aquí a mañana ya vieron al menos 1 o 2 videos y existen dudas o algo, yo es que se me hace difícil pensar que voy a tener que buscar otro ejemplo si ya hice los mejorcitos. Entonces, les puedo volver a explicar o buscamos otro problema donde podamos utilizar las mismas ideas. El nivel de dificultad, que es el que nos van a aplicar, con el que nos van a medir a nosotros, es el mismo que está aquí. Si apareciera una demostración de límites, no le van a salir con un límite de esos raros donde ustedes tengan que hacer cosas que nunca en su vida han visto, no. Siempre llevan la misma secuencia. Y en el caso de probar que los límites no existen, el límite más difícil está hecho, que es el límite cuando XY tiende a 0 de seno de X más Y entre X más Y. Probar que ese límite no existe no es fácil. Más si no conoce la trayectoria que funciona. ¿Han visto ese? ¿O no lo vieron en cálculo 2 ese límite? ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo buscar la onda de las trayectorias o no? Más o menos. Si quieren probamos con ese para que más o menos nos ubiquemos y así les doy el espacio para que puedan ir y revisar la parte de los límites. Solo déjenme ver que aquí esta era pura teoría. Creo que en el segundo es que está. Y ese tiene como 3 partes. Ya vamos a salir de acá. Ese límite yo lo hago, ese que les menciono. Ahí lo tengo explicado. No me meto tanto en detalle, sino que les digo, prueben cualquier otra
Y esta es la única que funciona. Y ya vamos a ver, podemos dedicarle unos minutos para demostrar ese, que es como el más interesante de todos los que hago ahí. Vamos a ver si tiene más. Aquí están, por ejemplo, miren. Vamos a ver. Esa parte de bolas y todo eso de la parte de topología, no le hagan caso. Eso ya solamente queda como cultura general en el recurso. Eso sí lo vamos a, eso ya no lo vamos a evaluar. La parte esa de probar que algo es abierto, que algo es cerrado y toda esa cosa, a eso no le hagan caso, olviden, a eso no le hagan caso. Ahí está, pero no le hagan caso porque no es el curso. Estamos. Pero ahí hay, en la parte de preliminares, se prueban algunos abiertos, les puede servir como herramienta, pero en el curso no lo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, miren este. Hay que probar que este límite existe y que es cero. Entonces, sea epsilon mayor que cero, encontrar un delta tal que, si esto sucede, entonces f de x menos cero es menor que epsilon. Y aquí acoto la función. Entonces, saco esto, que y cuadrado mayor que cero, concluyo, tengo la desigualdad, esto es menor o igual a 1. Al final esto es menor o igual que 3. Acoto esta. Miren, esto termina siendo menor que este. Y el valor absoluto de y es menor que un epsilon. Es menor que un delta, perdón, por esto. Porque recuerden que esto es x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada menor que delta. Y por lo que les mencioné anteriormente, entonces el valor absoluto de y el valor absoluto de x son menores o iguales que delta también. Es lo que les hago acá. Miren, esto se cumple, esto es equivalente a este. Este valor absoluto de y es menor que la norma y a su vez menor que delta. Entonces el valor absoluto de y es menor que delta. Termino de acotar esta parte y menciono que esta desigualdad es menor que 3 veces delta. Ese es el epsilon. Entonces digo, el delta que ocupamos nosotros es epsilon sobre 3. Y se repite. Digo, el delta menor o igual que epsilon sobre 3. Repito la demostración. Menor que epsilon. Y ahí probé que el límite existe. Lleva la misma secuencia, solo que este está aplicado de una función de R2 en R. Mismo este. Arrancan de la misma manera. Aquí tengo las herramientas que voy utilizando. Entonces, hay varios ejemplos de la demostración de límites y estoy viendo el documento, ¿verdad? Esto está explicado. Entonces, solo tienen que sentarse a ver cómo funciona esa onda. Si van notando, por ejemplo, que alguno de los límites no logran captar qué hice, podemos revisarlo. Solo me avisan. Mire, quiero que revisemos este. Por medio del grupo me dicen, revisemos este. Me mandan la captura del límite. Así ya más o menos nosotros ya venimos sabidos a lo que vamos a trabajar en estos días. Y esta parte de límites la podemos dosificar, o sea, no es necesario que cubran los 2 o 3 videos que hay para mañana, ¿no? ¿Verdad? Pero podemos ir viendo mañana, otro poquito pasado. Pero vamos avanzando con derivadas. Si yo mañana venimos y trabajamos derivadas. Pero práctico. ¿Estamos? La parte teórica la van a estudiar ustedes del campo. ¿Listo? Que ahí, pues, la parte teórica ustedes ya la traen desde cálculo 2. Solo hacemos la extensión y aquí que estamos trabajando con matrices. Ya las derivadas para nosotros ya no solo son lo de siempre, terminan siendo matrices, ¿verdad? Dependiendo del tipo de función que tengamos. Cheque. ¿Qué más? Entonces, todas estas desigualdades aquí están bien explicadas, en el recurso están bien explicadas. La parte 3 creo que es la que corresponde a los límites que no existen. No estoy seguro si está aquí o está aquí. Vamos a poner con esto. Cuando el límite no existe, aplicamos lo mismo de cálculo por historia. ¿Cómo dice? Hijo, casi no lo escuché. Cuando el límite no existe,
Que cuando el límite no existe, aplicamos lo mismo que los enseñaron en cálculo 2, Sí, así, por correcto, lo de las trayectoria. trayectorias. Uno busca dos trayectorias de tal manera que me genere límites Que sean diferentes. ah, Hace falta el parlantillo. Sí, bueno, lo ando en la mochila. Un parlantito para que cuando no estén alguno, es que no me avisó que no iba a estar. Lo conecto, entonces el altavoz suena por allá. Así todos escuchan lo que me dice aquí, lo escuché yo. Pero sí, aplican lo mismo de cálculo 2. Lo nuevo aquí es la demostración de que el límite sí existe. Eso no lo vemos en ningún curso, solo acá. Pero, no tomamos cualquier límite, ¿verdad? Hay de casos a casos. O sea, hacemos hasta donde nos da la cobija con cálculo. No todo lo podríamos demostrar, pero la idea general es la misma, ¿verdad? Entonces son ciertos límites los que nosotros podemos trabajarlos así y poder mostrar todo el detalle y poder aplicar la definición epsilon delta. Solo déjenme revisar este. Creo si no es este, tiene que ser el último. Pero no recuerdo. Que es donde se trabaja la parte de la no existencia de los límites. Primero trabajo cómo demostrar que los límites existen y después cómo probar que los límites no existen. Y en esa parte de la no existencia es donde trabajo el límite que les digo. Que si recuerdan eso de cálculo 2, si no vieron ese límite, habría que ver el profesor, ¿verdad? Pero en mi caso yo siempre lo mostraba en cálculo 2, que es ese límite que les menciono, que tiene en el numerador seno de x más y y en el denominador x más y. Ese ustedes pueden probar rectas, todas las rectas, y el límite se va a 1. Todas las parábolas, 1. Cúbicas, 1. Raíces, 1. Polinomios completos, 1. Solo hay una trayectoria y esa trayectoria hace que el límite dependa del parámetro. Y había una específica que era, si no me equivoco, x al cubo menos x. Esa trayectoria en particular hace que el límite valga 5/6 o 5/3, no recuerdo. Pero ahí lo vamos a verificar para que lo vean. Que también le explico y es el último, solo que me voy de un solo. No hago el detalle de que eh, probemos con rectas, probemos con parábolas, probemos con raíces. No, eso no lo hago. Solo les comento y les digo ahí, pueden verificarlo. Podemos verificarlo, podemos hacer eso y ya luego cerramos ese ciclo. Todo lo que aquí hay problemas con esto. Ya va a cargar. Y es que todos los documentos, todo eso lo saqué de mi computadora. Todo lo tengo en el campus. Todos los documentos que tenía del año pasado, todos los saqué. No podría irme directamente a lo que ocupo. Pero prefiero hacerlo así en el campus porque así ustedes están claros de que ahí está. ¿Mm? En ese está. Es el último, tiene que ser el último ejercicio. Ujú. Ajá. Sí, un ejercicio me dijo Miguel que íbamos a asignar. Mm, sí, una tarea. Sí. Uno, uno. Sí, así me dijo él. Yo solamente les comento lo que me platicó. Me dijo, le vamos a asignar un problema de tarea, porque ese es para ganar puntos. Para estudiar, entonces hay más cosas que hacer. Ahí está el libro, están los recursos, hay más ejercicios, así. Pero ya lo de estudiar ya es por cuenta de cada uno de ustedes. Eh, Más, creo que sí, hay como 3 libros. No, guías de ejercicios, no, no me mencionó nada cruz de eso. Sí, ¿le puedo consultar? Sí, va a ser. Sí, porque yo solo soy el peón.
Soy como el ayudante de albañilería. Ah, sí, aquí está lo del abierto y eso. Aquí está, este es el que les digo, miren. Mostrar que este límite no existe. Entonces, cuando se los explico, porque no es en este, porque está vacío, tiene que ser en el último. En el último, pero sí es que estoy en el anterior. Este, pueden verificarlo para aprovechar el rato. Así de paso se acuerdan. Vamos a abrir este, a ver. ¿Sí se acuerdan lo que hacían en cálculo 2 o no? ¿Se acuerdan lo que hacían en cálculo 2 para probar que el límite no existía? Solo tenían que encontrar dos trayectorias o una trayectoria que depende de un parámetro que al reemplazarlo en el límite dependiera del parámetro. Entonces, el límite es este. Límite cuando XY tiende a 0,0, seno de X más Y entre X más Y. Vaya, podemos probar con rectas. O directamente podemos trabajar con estos, con funciones potencia. ¿Verdad? Estas, que es un número X a la N para cualquier N. Entero y A un número real cualquiera. Cheque. Entonces aquí el N es un entero positivo y el A es un número real cualquiera. Voy a probar con esta trayectoria. Esta trayectoria, si se fijan, pasa por el origen. Porque necesitamos que la trayectoria pase por el punto que me están dando. Entonces, digo, si Y igual a X a la N, entonces el límite cuando X tiende a 0 de seno de X más Y, que es AX a la N, entre X más AX a la N. ¿Sí? Si lo evalúan, tiende a 0 sobre 0, ¿verdad? Por bien determinada. En ese caso particular, como ya estamos trabajando en una variable, podemos usar la regla del L'Hopital. Entonces, si usamos L'Hopital, ¿qué nos queda? Límite cuando X tiende a 0. De la derivada del seno es coseno. Más A por N, X a la N menos 1, sobre 1 más A por N, X a la N menos 1. ¿Sí? L'Hopital. Volvemos a evaluar. ¿Qué nos queda de eso? Cuando X tiende a 0. 1. Porque este 0, este 0, esto es 1, ya tengo un 1. Entonces, toda esta familia que está aquí, hace que el límite es 1, pero el límite no existe. Entonces, ahí uno queda así como que, uy, ¿qué pasó? Ninguna de esas funciones potencia me dice, ojo, ojo, no puedo afirmar que el límite existe. No se puede hacer eso. Usted puede probar 10.000 trayectorias y en las 10.000 trayectorias les puede dar el mismo valor, pero usted no puede afirmar que el límite tome ese valor. No se puede. La única manera de afirmar que el límite tome ese valor es demostrándolo. Pero les aseguro que el límite no existe. Entonces, miren, ya ahí tenemos infinitas trayectorias y me da 1. Vaya, por ejemplo, hay unas trayectorias que son combinadas, que son clásicas del cálculo 2. Está, por ejemplo, esta, x cuadrado menos x, pasa por el origen. Puedo verificar que también vale 1 aquí, miren. Límite cuando x es 0, seno de x, la y es x cuadrado menos x, entre x más x cuadrado menos x, se van las x.
Si evalúan en 0, les queda 0 entre 0. Usamos L'Hopital. Límite cuando x es 0, la derivada del seno es coseno, más 2x menos 1 entre 2x. Si evaluamos, 0 entre 0, ¿verdad? ¿Sí? L'Hopital. La derivada del coseno es menos seno. Aquí sería 2 sobre 2. Y cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale? 1 otra vez. Miren. Terrible. No, no funciona. Está esta otra, pero esta sí no va a funcionar, pero la vamos a generalizar. Es esta, miren. Ax cubo menos x. La idea de esta es que es sería el segundo polinomio de Taylor del seno. Con a igual a un medio. Con esa funciona, con una aproximación tomando un segundo polinomio de Taylor del seno. Esa es la forma que tiene esto. Pero si lo trabajamos con a, el límite nos va a quedar dependiendo de a. Entonces revisamos. Ya van a ver. Límite cuando x tiende a 0, seno de x más ax cubo menos x entre x más x ax cubo menos x. Se va la x. Si evalúan, 0 entre 0. L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0, la derivada coseno de x más 3ax cuadrado menos 1 entre 3ax cuadrado. Si evalúan nuevamente, 0 entre 0. ¿Sí? Tenemos límite cuando x tiende a 0 menos seno de x más 6ax entre 6ax, ¿sí? Si evalúan, 0 entre 0. L'Hopital de nuevo. Límite cuando x tiende a 0, la derivada del seno es coseno, más 6a entre 6a. Si evalúan ahora, es 6a menos 1 entre 6a. Si la a vale 1, le queda 5 sextos, distinto de 1. Entonces, con esta trayectoria, ustedes muestran que ese límite no existe. Pero esa trayectoria, para llegar a esa trayectoria es sumamente difícil. O sea que prácticamente ese ejercicio usted debe haberlo resuelto antes de que se lo aplique en un examen. Si no, no lo saca. Tiene 0. Por esas del destino no hay otra. Y eso no, eso es de cálculo 2. Pero sí, ese fue un ejercicio que una vez salió en cálculo 2 allá como por el 2012, 11. Entonces, y la trayectoria que sugirieron, recuerdo, era x al cubo menos x. Entonces quedaba 5 sextos. Pero no le decían nada a uno. Solo se la tiraban al pecho y demuestre que no existe. Y ahí vea. Y salió así como de primicia. Sale y... No, hombre, no había ninguna sugerencia. No, ahí no había nada. Solo decía, muestre que el límite no existe. Y aprobar. Cuadráticas, cúbicas. Y ya vieron que probé todas esas de un solo, ¿verdad? Con ax a la n. A ninguna. A que tengo que pasar el siguiente ejercicio para no perder todo el examen. ¿Qué es uno? No. Ya probé que no existe. Aquí está.
¿Mm? No, es que el límite no existe. ¿Me explico? No es que no, vamos a ver, le aclaro algo. El límite no existe si ustedes encuentran al menos dos trayectorias que generen valores de límite diferentes. ¿Estamos? Eso dice la regla. El día del examen eso le voy a decir yo. No, le voy a decir que me voy a ir antes. Ah, sí, es cierto. Le voy a decir a Cruz. Qué mala onda. Me la aplicó. Si es cierto, no voy a estar. Entonces, ajá, sí, pero no importa usted, por eso les decía, ustedes pueden tomar 10,000 trayectorias y todas les pueden dar un valor. Pero si a usted le dicen que el límite no existe, es porque debe haber una distinta a esas 10,000 que ya verificó que me dé un valor diferente. Ahí está el detalle. Cuando le dicen a usted determine si el límite existe, ahí están fuera de. Ahí es donde tiene ese enunciado, ese es más peligroso. Cuando a usted le dicen determine si el límite existe. Correcto. Entonces, ¿qué queda en ese momento? Empezar a ver si los límites iterados no funcionan, pero si los límites iterados le generan un valor, entonces decimos, bueno, los límites iterados me dan el mismo número, no puedo decir nada porque el enunciado dice determine. Entonces hay que seguir como que intentando, voy a buscar trayectorias, empiezan a ver trayectorias. Este sí, correcto, porque depende del parámetro. Para distintos valores de A, usted toma, por ejemplo, 2x al cubo menos x, cambie la A por 2, cambie la A por 1 y ya tiene dos números diferentes, dos trayectorias diferentes que pasan por el origen y me generan dos valores de límite y ya está. Entonces, ahí el detalle. Por eso el enunciado de este ejercicio, si se fijaron, mostrar que no existe. En los anteriores, por ejemplo, en los de aquí, no, eso no va a pasar. Ajá, vaya, por ejemplo, acá le están diciendo mostrar que este límite vale 0. Entonces, sí tienen que ser específicos porque, entonces por eso les digo, del conjunto de límites que pueden existir, nosotros trabajamos algunas cosas, no podemos trabajarlo todo. Una, por el alcance del curso. Y dos, porque no podríamos estar todo un periodo solo haciendo límites. Estamos, entonces es complicado. Entonces a ustedes sí se les va a aclarar qué es lo que se pretende o qué es lo que se les pide. Si mostrar que no existe, entonces cuando ustedes dicen mostrar que no existe, porque deben haber al menos dos que generen límites diferentes o al menos una trayectoria con un parámetro cuyo límite se reduzca a dicho parámetro. Esa es una opción. Y si a usted le dice muestre que este límite toma el valor tal, entonces directamente va a suceder que debe hacer la definición epsilon delta. Ese es el detalle. ¿Estamos? Entonces ya más o menos los van encarrilando a lo que tienen que hacer. Tienen que venir y decir esta parte, sea epsilon mayor que 0, encontrar un delta mayor que 0, tal que si esto sucede, entonces tienen que demostrar que es menor que epsilon. Y empiezan a jugar con las desigualdades. Entonces hay desigualdades, por ejemplo, que se trabajan previamente. O sea, usted las va ensayando, las desigualdades para poderlas utilizar. Pues todas estas ideas están aquí. Mire, por ejemplo, el valor de del epsilon es delta cuadrado sobre 2. Entonces ahí estima el valor. Entonces, ahí les trato de dar un montón de ideas de esta parte de cómo demostrar los límites. No son las únicas, ¿verdad? Probablemente haya más, pero
para las herramientas que ocupamos, eso nos va a servir. ¿Sí? Entonces, si aquí digo parte 3, ahí estoy donde no existe todo eso. Entonces, esta parte de abierto es la que les digo que no le hagan tanto, no le dediquen tiempo a eso de los abiertos, cerrados, no, eso no le dediquen tiempo, a esta parte no. De esto de los límites, solo enfóquense en esas dos partes. En las demostraciones que el límite existe y en las demostraciones que los límites no existen. Y ya, no otra cosa, nada más. Sé que estamos claros con lo que quiero que hagan para mañana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, van a hacer algo similar a lo que hice acá con los que no existen. Y con los que existen, ahí tienen el recurso. Traten de ver por lo menos esos 2 videos para mañana. Los del Epsilon son los que existen y los que no existen son los de las trayectorias. Ahí, listo. Cheque. ¿Alguna duda? Correcto. Cuando decimos la definición epsilon delta, por cierto, así le decimos a eso. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Firmaron la lista? ¿Sí? ¿Qué se hizo? Ahí está. Cheque, pues entonces los veo mañana.